uno de los partidos minoritarios como es SAIN nos acompaña en este tiempo dedicado a los comicios europeos del próximo 25 de mayo. Hoy nos acompaña Elena García, que forma parte de SAIN, Solidaridad y Autogestión Internacionalista. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. buenas tardes, bien. Muy buenas tardes. Bueno, ¿con qué perspectivas para estas elecciones del 25 de mayo? Os habéis presentado en diferentes ocasiones, en distintos tipos de elecciones. ¿Cómo encaráis estos comicios? Pues bueno, con la perspectiva de que efectivamente yo creo que la sociedad cada vez se está planteando más que hay que mojarse, que hay que plantearse lo que el SAIN viene planteando. O sea, hay que estar y en las instituciones donde se toman las decisiones, ¿no? El SAIN viene presentándose desde hace ya más de 10 años a los diferentes acontecimientos electorales. Bueno, y en cada uno pues desde sus diferentes perspectivas. A vosotros os agradecemos que nos deis altavoz, que ocurre un partido como el nuestro, que suele ser bastante combativo de determinadas cosas, se le silencia bastante. Por lo cual agradecemos que os decidáis a que partidos como el nuestro, que ya llevan más de 10 años de vida, tengan su momento en el que poder decir las cosas. Claro, cuando las cosas no se hacen con dinero, que es lo que muchos partidos hacen, normalmente se les silencia. Y cuando dicen determinadas cosas, también por eso os agradecemos que bueno, que deis ese paso, tenéis que ser altavoces de todos, ¿no? Estamos dando voz, por supuesto, a todas las formaciones que tienen presencia navarra en sus listas electorales, como es este caso, ¿no? Entre los caballos de batalla fundamentales que plantea SAIN está la lucha contra el paro. Todos los partidos hablan de cómo luchar contra el desempleo. ¿Qué ideas nuevas o novedosas planteáis vosotros para erradicar, en la medida de lo posible, la situación de pobreza que viven muchas familias en nuestro país? Mira, nosotros una cosa que está claro, y además cuando el partido dice lo internacionalista es porque toda solución que se plantee a nivel de Navarra, a nivel de España, pasa por una salida a nivel internacional. Hoy España es el país de Europa con más nivel de precariedad laboral. Eso no es casualidad, porque está en relación directa con que la competitividad, ¿dónde se está encontrando? En países como Bangladesh, donde el salario del sector textil es de 38 euros al mes. ¿Hacia dónde se está bajando? Hacia lo que el Banco Central Europeo condicionó, por ejemplo, para comprar la deuda española e italiana. Minijobs en España, competitividad, y ya hay minijobs en España. Ya se están, el año pasado, ya fueron 670.000 los empleos a tiempo completo que se perdieron, y han crecido en 20.000 los puestos de trabajo por horas. Los minijobs ya están aquí como condición económica básica que se está pidiendo a través del Banco Central Europeo y de las instituciones europeas. Por ahí va la solución. Determinadas decisiones se están tomando a nivel internacional. Por eso cuando la gente dice lo de abstenerse las europeas es un error muy grande. El 80% de las decisiones que se plasman en nuestros países vienen condicionadas desde la Unión Europea. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que exigir determinadas normativas y legislaciones que modifiquen esto. Claro, hay un porcentaje muy elevado, ¿no?, de ciudadanos que ya pasan un poco, valga la expresión coloquial, de votar porque no confían en los políticos, ¿no? Y tenemos que hablar en este sentido de la situación de corrupción que también se vive en la clase política, que ha generado un descrédito muy importante y muy destacado en nuestro país. ¿Vosotros cómo veis esta situación y, desde luego, cómo atajar esa posible conducta, ¿no? Que parece que la política va de la mano de la corrupción en los últimos años en nuestro país. Sí, es una pena que el tema de la honradez tenga que ser una cosa que se tenga que volver a nombrar. La honradez, porque además en política se entiende que uno va al servicio. Entonces, cuando aquí lo que se está haciendo es una puerta giratoria, mira, otra cosa muy en relación directa con las europeas. Al lado del Parlamento Europeo están establecidos despachos de abogados y de empresas que están condicionando las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. Eso está... A día de hoy, 15.000 personas se están dedicando con esas empresas a condicionar esas políticas. Eso es corrupción. ¿Eso es corrupción por qué? Porque nuestros políticos, por desgracia, están en esa puerta giratoria. Estoy en este ámbito institucional político con unas empresas a las cuales estoy beneficiando en mis decisiones en el Parlamento, en la Comisión, etcétera, y a las cuales luego encuentro un puesto donde estar cuando salga de la política. Con esas cosas hay que acabar. Uno va a política a servir, se supone, y a servir a todos los ciudadanos. Entonces, cuando los elementos que te están condicionando son elementos económicos, políticos, etcétera, que están diciendo, por aquí tenéis que ir, en Estados Unidos se está intentando que se legalice ese tema, la incorporación de los lobbies a las decisiones políticas. Y eso es una barbaridad. Y en Europa se va a intentar que eso sea así, en vez de decir, no, a la política se van a tomar decisiones políticas y no en razón
del beneficio del capital, sino de los ciudadanos, ¿no? Nos fijamos en la situación de la sociedad, la familia, por ejemplo, ¿qué concepto de familia planteáis? Y también, ¿cuál es vuestra posición, por ejemplo, con un tema controvertido como es el aborto? Estáis en defensa de la vida y decís que sois los de izquierdas que defendéis la vida, ¿no? Sí, ¿En qué sí. sentido? Efectivamente, mira, además de izquierdas, porque la izquierda real, no la que existe actualmente, siempre se posicionó precisamente en defensa del más débil. Y el más débil y también combatió el tema del aborto. ¿Por qué? Lo que no se puede hacer es que el derecho más absoluto sobre la persona se ejerza de esa manera. Eso es como eran los esclavos con los amos. Es decir, o lo que se puede estar haciendo, pues, con aquello que me molesta, que era lo mismo que hacían los regímenes totalitarios como los nazis. Elimino de mi camino aquello que me molesta. Mira, en Suecia ese problema no se da. ¿Por qué? Porque detrás hay un tema económico muy gordo. Yo tengo un compañero abogado laboralista, y yo soy abogado también, ¿no?, que me dice, me están viniendo mujeres que me están diciendo, me están obligando a abortar porque si no pierdo el trabajo. Eso es una canallada. O sea, mujeres que quisieran sin ningún problema ejercer su maternidad, no pueden porque pierden su trabajo. Detrás de los 120.000 abortos que hay en España hay mucho de tema económico. En Suecia ese problema no se da. ¿Por qué? Porque hay salidas, mecanismos, etcétera, que efectivamente cuando eso lo quitas de en medio sería otra realidad distinta. Y es eso, como en los regímenes totalitarios, aquello que me molesta y tal. Y hombre, el tema de la vida, cualquier derecho se puede ejercer, pero para eso necesitas existir vida y no ejercer sobre otros. O sea, es igual que si yo me impusiese sobre ti, dijese, como tú me molestas, te aniquilo y se acabó, ¿no? Es exactamente lo mismo de alguna manera. Y luego a nivel de familia, en la concepción que tenemos, la familia ha sido siempre la célula básica de solidaridad. O sea, las situaciones a día de hoy vemos que el colchón más importante para la situación económica que se está padeciendo, el drama que se está padeciendo con el tema del paro, está siendo sostenida gracias a que hay familias que estamos viendo a pensionistas. Hay un 49% de pensionistas, señores, que están teniéndose que hacer cargo de nuevo de sus hijos y de sus nietos por la canallada económica que están padeciendo, ¿no? Familia y aborto son temas importantes, sin duda. Recordamos, bueno, pues el cambio en la ley que ha introducido el Partido Popular, que ha pretendido el ministro Ruiz Gallardón, que ha generado controversia en nuestro país. Sí a la vida siempre, obviando, por ejemplo, la posibilidad de acabar con la vida o de practicar el aborto en situaciones muy complicadas para la vida de la madre o para el desarrollo vital del feto, o, por ejemplo, en el caso de una violación. Sí a la vida siempre. Sí a la vida siempre, porque lo que no hay son mecanismos alrededor que puedan posibilitar que eso pueda ser de otra manera. Cuando los mecanismos alrededor funcionan de otra manera, el planteamiento objetivamente sería de otra manera. Sí a la vida siempre, objetivamente, sin ninguna duda, vamos. Bueno, nos fijamos también en otras cuestiones, política de vivienda, importante también en nuestro país, con el boom inmobiliario que vivimos, con la imposibilidad de muchísimos jóvenes de acceder a un derecho básico como es la vivienda. ¿Cuáles serían vuestras ideas en este sentido? ¿Compra, alquiler? ¿Qué tipo de fomento, qué políticas de vivienda planteáis? Mira, nosotros tenemos un planteamiento que además nace desde el origen del partido y que además viene en línea con una persona, con Guillermo Rovirosa, que planteaba cuál debe ser el centro de toda decisión económica, política, social. La persona. La persona debe ser el centro de toda decisión. Y para que una persona pueda desarrollarse en su dignidad y en su integridad necesita tres cosas fundamentales. Un trabajo, una vivienda digna y la posesión de los medios de producción. Esos son los tres ámbitos fundamentales en los cuales se debe de caminar. Y el tema de una vivienda, ¿qué ocurre? Una cosa es la excepcionalidad, que uno, pues, por lo que sea, por que le gusta viajar y tal, o pasar unas temporadas fuera, decida marcharse a otros sitios y por lo tanto a lo mejor su ritmo de vida es que quiere plantearse ir a otros sitios y decide no coger una vivienda. Pero lo lógico es que para el desarrollo una persona tenga un lugar del que no dependa de nadie más. Entonces nosotros nos decantamos evidentemente por la propiedad de la vivienda. Toda persona tiene que tener una vivienda en propiedad en la cual pueda desarrollar con normalidad aquellas cosas que quiera plantearse, ¿no? Finalmente estamos preguntando a prácticamente todos los candidatos por el precio, ¿no?, del Parlamento Europeo, esos 8.000 euros que llega a cobrar un eurodiputado. En ese sentido, si ustedes, si vosotros obtuvierais escaño en esa Eurocámara, ¿por qué sueldos de europarlamentarios apostaríais? Pues mira, si habéis leído el programa, y os invito a... Nosotros decimos, el que tenga un cargo público, que cobre el salario mínimo interprofesional. Por un lado,
para que se ponga en evidencia una cosa, es una barbaridad y una salvajada que haya ni una sola persona que cobre 9.000 euros cuando la mayoría de los ciudadanos no llegan a cobrar el salario mínimo. Cuando uno evidencia que con el salario mínimo interprofesional no llega para vivir, seguro que sus decisiones políticas van a ser otras. Seguro, cuando vea que con el salario que ha impuesto normativamente, legalmente para los demás, él no puede vivir, decidirá de otra manera. Y luego, evidentemente, porque nosotros creemos que el político no debe vivir de la política. Si va a servir, no va a enriquecerse. Entonces, eso lo tenemos clarísimo. Y estará el sostén de otros que deciden acompañarte en esa tarea que has decidido hacer. Estará el que decides también poder trabajar en alguna parcela que te pueda ayudar a tener ese sostén, pero lo que tenemos claro es que a la política se va a servir. Y el salario mínimo interprofesional pone también el baremo de decir, si ustedes no pueden vivir con eso, ¿por qué lo quieren para la mayoría de la sociedad? Elena García, líder de SAIN en Navarra, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte, como todos. Muy bien, a todos gracias. os deseamos lo mismo. Gracias. Gracias. De verdad, Elena García, con quien hemos abordado distintas cuestiones política, económicas, salarios de los eurodiputados, también, por supuesto, el concepto de la familia o las políticas de vivienda. Nosotros ahora